Bueno, este vídeo es para contar un poco los avances y las cosas que he ido haciendo en el proyecto durante los meses de verano. Bueno, por hacer un poco de recordatorio, la idea del proyecto pues es explorar la aplicación de modelos de lenguaje a la generación de narrativas complejas. ¿Qué es una narrativa compleja? Pues un documento complejo, un trabajo académico, un guión de una película, un libro, una obra de teatro. Es cualquier tipo de texto que tiene una extensión larga y que necesita una coherencia a varios niveles. Un guión pues tiene que ser coherente a nivel de escena, pero también tiene que ser coherente con las historias de los personajes, tiene que ser coherente con la motivación, con el objetivo del relato, con la trama general. Entonces necesita esos niveles de coherencia y que eso se respete durante todo el texto. ¿Qué ocurre con los grandes modelos del lenguaje? Que normalmente esa coherencia suele degenerar cuando crece el tamaño del texto. Esto ocurre por muchos factores, por temas de atención, también por temas de capacidad de memoria. Bueno, eso hace que cuando genero un texto largo con un modelo del lenguaje, todo el mundo pensamos en GPT, pero bueno, no tiene por qué ser GPT, pues al final lo acabes notando. Si, por ejemplo, intentas escribir un libro o un cuento, pues vas a tener problemas de ritmo, vas a tener problemas de motivación, vas a tener incoherencias entre lo que sucede en una escena y en otra, este tipo de cosas, ¿no? Porque al final el modelo de lenguaje solo intenta darte un resultado que es gramaticalmente correcto y coherente y deja un poco de lado la coherencia, digamos, de historia. Bueno, pues para hacer esto, pues habíamos definido tres bloques. En la anterior entrega me centré en este bloque que es el más importante. Este bloque, digamos que es el bloque de exploración. Aquí es donde voy a tener mis modelos del lenguaje que van a ser los que asistan a el creador o los creadores. La idea es crear un entorno interactivo de co-creación colaborativa, donde la IA pues es un agente más, es un actor más que va a poder interaccionar con uno o varios actores humanos. ¿Para qué? Pues para proponerles mejoras, para proponerles ideas, para proponerles tramas, pero el control siempre va a pasar por el usuario. Entonces, este bloque, que es el que estuve trabajando antes del verano, pues lo que va a tener es una biblioteca de agentes, que ahora mismo son unos cuantos agentes básicos que van a asistir al creador, al escritor, en una serie de tareas concretas. Van a ser pequeños agentes que vamos a reentrenar en tareas concretas muy especializadas. Por ejemplo, agentes que hagan búsquedas y comprueben la fidelidad histórica de una obra o de una fecha. O que busquen un lugar y localicen pues puntos de interés en una determinada ciudad, comercios, información sobre productos, o agentes que puedan proponer personajes nuevos o background de personajes. Este tipo de agentes pues están en este bloque y van a colaborar de alguna forma a través de algún tipo de memoria a corto plazo y a medio plazo. El incorporar esta memoria y el que no tengamos un único modelo grande, sino un montón de modelos pequeños en lo que se llama una mixtura de expertos, digamos que es un sistema en el que tengo varios expertos que se especializan en pequeñas tareas y tengo un ente superior que es un planificador que se encarga de coordinarlo. Pues hace que este modelo sea mucho más flexible que intentar esta tarea pues simplemente con un modelo GPT o con un modelo Gemini. Entonces, en la anterior entrega estuve creando una librería de agentes básicas para poder probar que esto era factible, que se podía hacer, y lo que he hecho en esta segunda entrega es tratar de empezar a trabajar en el planificador. Es decir, que ya tengo unos agentes que saben hacer unas tareas, pues voy a crear un bloque planificador que sea capaz de pedirle tareas a esos agentes, hacer que se ejecuten en un orden concreto y luego recibir esa salida y recomponerlo. ¿Vale? El bloque planificador sería el que va decidiendo qué tareas son las que se realizan a petición o como respuesta a las interacciones y al feedback del usuario, y el bloque tejedor es el que coge la salida de estos agentes y lo compone en un único documento, un único resultado, que es el que recibe el planificador como respuesta a esa petición de tareas que ha hecho.
y ahí lo tendríamos. Realmente en esta parte no he hecho casi ningún cambio. Los cambios más importantes que estoy haciendo aquí pues es por un lado cambiar la generación de imágenes, o sea, cambiar este agente que es el que genera las imágenes, porque ahora mismo estoy usando probé DALL-E y la última versión utilizaba Stable Diffusion, y ambos pues son bastante lentos generando imágenes y además son bastante caros. DALL-E pues creo que el coste son unos 20 céntimos por imagen, y Stable Diffusion pues pagas por el cómputo, entonces al final salen caros. Y ahora pues voy a cambiar, o estoy pensando en cambiar para poder generar imágenes utilizando Flux, que acaba de salir se ha liberado hace unas semanas. Y bueno, la ventaja que tiene Flux es que es código abierto, es muchísimo más barato y además se puede utilizar a través de una API. Entonces, bueno, después de hacer algunas pruebas, pues creo que podría ser una buena opción. Y luego, por otra parte, pues el tema de RAG, de la generación ampliada, o sea, lo que va obteniendo todo este tipo de datos sobre lugares, sitios concretos de la ciudad, personajes concretos y demás. Bueno, pues esto lo estaba haciendo con una librería que es esta, ScrapeGraph, y esto corre en local. Entonces esto me obliga a cargar un montón de librerías que, como estoy usando Colab y Colab trabaja sobre contenedores estándar, pues al final lo que provocan es que tenga que importar un montón de librerías que tardan mucho en cargar cada vez que hago una prueba. Entonces esto ralentiza todo lo que son las pruebas, y lo quiero cambiar por esta biblioteca que se utiliza justo para eso, para poder hacer enriquecimiento en el entrenamiento de modelos del lenguaje. Y bueno, no es gratuita, pero es bastante barata. Incluso gratuitamente creo que te dejan hacer como 1000 peticiones al mes. Entonces en un principio pues quiero probar y ver si con eso pues resulta que la generación es más rápida. El resto es igual, aquí generaría el personaje y con esto pues ya podríamos darle a generar la semilla de la historia y nos va a generar pues lo que sería el principio del futuro guión o del futuro libro, ¿vale? Las primeras líneas para que comprobemos pues que nos gusta el estilo y que nos gusta la forma de narrativa y demás. Vamos a esperar que lo generen. Vale, pues ya estaría, y aquí lo tenemos, nos genera un prólogo y nos genera lo que sería pues la introducción del libro, donde pues se ve que aparece nuestro personaje en este escenario que le hemos dado y en el lugar que le hemos pedido, que en este caso es Nueva York. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en esta generación, en el prototipo que hicimos, pues tanto la parte del planificador como la parte del tejedor están fijas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que no hay realmente para generar esto no hacemos ningún plan de narrativa, simplemente le pedimos que genere un prólogo y un principio de introducción, y tampoco hacemos ningún tipo de composición inteligente, digamos, ¿no? Esta composición pues estos párrafos, este encabezado, pues lo cojo de una plantilla HTML que se la pongo yo fija. Entonces, bueno, simplemente nos sirve para ver que es capaz el modelo pues de generar el tipo de contenido que queremos. Y a partir de ahí, pues ya tendríamos el punto de salvado. El punto de salvado es importante para poder recuperar luego estas semillas de historia que nos gustan y poder ya empezar a trabajar con ellas de forma interactiva en la segunda parte, que es lo que he estado trabajando durante estos 2 meses. Entonces daríamos aquí a guardar semilla y aquí se guarda todo lo que hemos ido generando, el personaje, su descripción, las imágenes que hemos ido generando, el prólogo que hemos generado, pero también se guardan los grafos.
que estos grafos, pues la idea era que de alguna forma fuera resumiendo, fuera una especie de una manera de formalizar pues el contenido de las sesiones que íbamos produciendo, para que luego a través de esos gráficos pudiéramos tener una memoria que hiciera que las sesiones entre ellas fueran coherentes, ¿vale? Entonces aquí sí que hay un cambio bastante importante y lo vamos a ver en cuanto esto termine de generar, que es que en el prototipo únicamente se generaba un único grafo. Y ahora, bueno, pues vemos como ese único grafo se ha convertido en 4 grafos distintos. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil enseñar a GPT, en este caso estoy usando el GPT-4o, a transformar un texto en un grafo, pero es bastante más difícil que no te mezcle en un mismo grafo información que es totalmente distinta. Por ejemplo, la secuencia de lo que va ocurriendo en el texto con los objetos que porta una persona o que están en una habitación. Entonces no tiene sentido pedirle que unifique todo eso en un único grafo porque va a mezclar cosas, y tiene mucho más sentido enseñarle a generar grafos con una utilidad distinta. Además, en este caso, pues hay modelos, por ejemplo Gemini, que hacen muy bien tareas de etiquetado de entidades. Por ejemplo, identificar objetos, o identificar personas, o identificar salas. Entonces, a partir de esto, es muy fácil pasarle esa info a GPT y pedirle a GPT que genere el grafo. Entonces, eso es lo que hemos hecho. He generado 4 grafos distintos. Uno es un grafo como este. Nueva York, pues Times Square se ubica en Nueva York, en Times Square hay pantalla gigante, ¿vale? Es un grafo donde tengo pues la ubicación de las cosas. Y si pido, por ejemplo, el de relaciones emocionales, pues lo que tengo aquí pues es la relación entre las personas. Luisa lucha por aferrarse a esperanza, enfrenta la dura realidad, se siente responsable hacia su ciudad, ¿vale? Pues es un grafo que se centra en las emociones de los personajes. Y una vez que ya hemos generado los 4 grafos, pues vemos que él solo ha hecho ya el salvado de la semilla y le ha dado un código de recuperación. La idea de este código pues es poder recuperar esta semilla de historia que nos gusta, pues para ahora poder trabajarla de forma interactiva en la segunda parte, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, si damos aquí a este enlace que aparece de los salvados anteriores, pues vamos a poder ver cómo tenemos las distintas pruebas que hemos ido haciendo y sus códigos de salvado para poder recuperar estas historias ahora en la parte 2. Y aquí tendríamos pues estos grafos que vemos que se guardan en formato JSON, que son los que hemos graficado y que he mostrado antes, ¿no? Bueno, pues con esto ya iríamos a la segunda parte. Bueno, pues a través de esta tabla y de este código que hemos dado a esas semillas de historia, pues cómo se enlaza
con la segunda parte, que es lo que he venido trabajando en el último mes y medio. Entonces, si arrancamos esta segunda parte, he hecho otro entorno gráfico totalmente desconectado. Primero porque esa tabla me viene muy bien para conectar pues lo que es la primera parte con la segunda y no hace falta que esté en una misma interfaz gráfica, pero sobre todo porque se me empezaba a complicar demasiado el que hubiera demasiados identificadores, capas que tenía que mostrar y que ocultar. Entonces prefería no perder el tiempo en esas cosas que es complicaciones gratuitas que no aportan nada realmente al proyecto. Bueno, entonces lo que he hecho pues es crear un segundo entorno gráfico que sería el de esta fase 2. Y aquí pues lo primero que hace la interfaz pues es cargarnos, que es lo que está haciendo ahora, desde la tabla las historias que ya tenemos salvadas. En este caso pues he dejado 3 historias. La que acabamos de generar, la del cometa sobre Nueva York, esta segunda que es básicamente Terminator, una rebelión de las máquinas, y esto, bueno, que es una historia en la que se encuentra un meteorito en la Antártida que resulta que tiene signos de vida. Bueno, pues son 3 historias diferentes, raras, ubicadas en sitios distintos. Lo único que comparten pues es la misma protagonista, que vemos que es la misma chica que habíamos generado y que en general da bastante buen resultado el pedirle rasgos asiáticos porque los tienen como muy identificados, como muy sesgado el generador de imágenes. Bueno, pues a partir de aquí le damos uno de estos códigos. Por ejemplo, voy a coger este de Terminator. ¿Vale? Esta historia la he generado a partir de la sinopsis de la película y lo que quería era ver si se veía influenciado por el conocimiento que tenía el modelo pues de toda la información con que se ha entrenado que habla de la película, o si era capaz de crear cosas originales, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo primero que me encontré es que aparecía por aquí la palabra Skynet. Obviamente, si le propones una historia muy parecida a libros, películas, guiones que conoce, pues el modelo sí que se ve influenciado. Pero ahora vamos a ver que es capaz de hacerlo diverger a partir de esa semilla a cosas que no tienen nada que ver con, o que no están tan influenciadas por la trama, ¿no? Entonces, bueno, eso lo daríamos aquí. En este cuadro le damos el código de la semilla que queremos cargar. Le damos aquí al botón de cargar. Y lo que va a ocurrir pues es que va a ir a la base de datos, no va a regenerar esa semilla, sino que va a ir a la base de datos y va a recuperar lo que ya habíamos generado, guardado en la sesión inicial. Vale, tarda un poquito porque la base de datos está en internet y aquí ya tenemos pues nuestro prólogo, nuestra introducción y vemos como efectivamente en el momento en que identifica el argumento que le damos con la película, pues sí que el modelo empieza a contaminar la historia con el conocimiento que tiene de su entrenamiento, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de esta introducción, que sería básicamente pues muy similar a lo que a la película, ¿vale? Aquí vemos que aparecen personajes y tal. Todo esto, como digo, es por culpa del entrenamiento con datos de internet. Pues vamos a tratar de crear un texto nuevo, una variante nueva, un guión nuevo. Entonces tenemos aquí como paso 2 crear el plan general del guión, el plan general de la historia, que sería pues como si lo podemos simplificar como que es el índice, la descomposición en capítulos del texto o del guión que estamos generando. Entonces pinchamos aquí en generar plan tentativo y aquí pues he tomado la historia, la idea que me dio de el poder añadir una motivación para la historia y una directiva. ¿Esto para qué me vale? Pues el leitmotiv, que lo llamo así, supongo que eso es incorrecto hablar de leitmotiv cuando hablas de un texto, pero sería la moraleja, la historia que tiene que quedar detrás como trasfondo del texto que estamos creando, y la directiva pues sirve para influir en la forma que tiene el texto que vamos generando. Si queremos que el texto pues tenga muchos diálogos o tenga muchas descripciones o tenga un ritmo muy acelerado o tenga un ritmo pausado, ¿vale? Pues todo ese tipo de directrices se la podríamos dar en este apartado. Por defecto lo que estoy haciendo es que cada vez que pulso en el ratón pues tengo una tablita que estaría aquí en funciones auxiliares, donde ya pues aleatoriamente elijo una motivación y unas directrices para la historia. Bueno, esto es para poder hacer pruebas rápido y no tener que estar parándome a escribir este tipo de cosas. Por ejemplo, motivación,
Pues si la vida quiere jugar contigo, debes conocer las reglas. El miedo muestra nuestro lado interior más auténtico. Hay dos clases de personas, las que admiran la riqueza y las que pueden vivir feliz sin ella. Bueno, pues son moralejas para la historia y las directivas pues tienen esta pinta. El eje conductor debe ser la historia de los personajes, la ambición del personaje principal marcará un final dramático, la acción, el ritmo de la narración y la situación de vida o muerte imprimen velocidad. Son directrices para todo lo que vayamos generando y sumando a la historia. Entonces, como digo, cada vez que pulso aquí, pues esas directrices van a cambiar y se cogen de manera aleatoria. Por ejemplo, pues aquí ha tomado como leitmotiv: el deseo más inteligente para pedir una estrella fugaz es pedir más deseos. Bueno, pues una chorrada aleatoria como podríamos coger cualquier otra. Podemos cambiarla o podemos quedarnos con estas aleatorias. En este caso me voy a quedar con esta y doy aquí a planificar. Y ahora se está llamando a un agente planificador. Es decir, que ahora lo que vamos a trabajar por primera vez es esta parte de planificador y esta parte de tejedor. Este va a decir qué añadidos, qué fragmentos se van sumando a la historia y se va pidiendo al resto de agentes que vayan generando, y este pues lo que hace es decidir la forma que tiene el texto final que se va a devolver al usuario. Entonces esto tarda un poquito. ¿Por qué? Porque el planificador tiene que recibir todas las estructuras que hemos generado, todos los grafos, la sinopsis, la descripción del personaje, la situación inicial, y con eso, y nuestro leitmotiv y las directrices que le hemos dado, pues nos va a generar esto. Esto sería una primera división en capítulos de lo que va a ir pasando en la historia. Pues en el capítulo 1 aparece un misterioso diario. En el capítulo 2, Andrea, que era nuestra protagonista, comienza la investigación sobre el diario y encuentra una profecía. En el capítulo 3, pues se va a encontrar a un personaje que va a ser importante en la historia, que es John Connor. En el capítulo 4, y así se nos ha dado en este caso pues hasta 14 capítulos, que seríamos los que iríamos trabajando durante el resto de sesiones. ¿Qué nos gusta? Pues pinchamos aquí en aceptar plan y esto se hace definitivo. ¿Qué no nos gusta? Pues se trata de que haya una co-creación. Entonces, esto que se genera automáticamente pues va a tener un montón de fallas, seguramente no va a ser tan original como nos gustaría, o no va a ser emocionante, o va a ser tedioso, o simplemente quiero cambiarlo. Entonces puedo, a partir de esto, que es lo que ha generado el modelo automáticamente, decidir editar el plan. Entonces esto se convierte en un texto editable que yo puedo cambiar. Por ejemplo, las ciudades olvidadas, pues voy a cambiarlo por la ciudad olvidada de Atlantis, ¿vale? Entonces yo haría ese cambio y ahora puedo hacer el salvado y aceptar el plan con los cambios, ¿vale? Una vez que tengo mi plan modificado y ya me gusta, pues lo siguiente que tengo que hacer es empezar a generar contenido. ¿Empezando por qué? Pues empezando por el capítulo 1. Entonces si pincho aquí en planificar el siguiente avance, el planificador, realmente es otro planificador distinto, lo que va a hacer es centrarse en el capítulo 1 y hacer un plan narrativo de lo que va a ir sucediendo en ese capítulo 1, ¿vale? Y bueno, este agente planificador, pues para entrenarlo, pues lo que he hecho es tomar fragmentos de libros. Entonces, la forma en la que está hecho, pues he ido a Amazon y he tomado un montón de libros que son gratuitos, que están en Kindle para lectura gratuita. Bueno, pues he tomado estos 10 que son los que tengo yo en mi Kindle. De estos 10, pues los he abierto manualmente y he localizado pues estructuras narrativas que creo que son significativas. Por ejemplo, diálogos, descripciones de personajes, descripciones de lugares, diálogos introspectivos, o sea, un personaje que habla consigo mismo, narraciones omniscientes en tercera persona, flashback. Bueno, pues he extraído 50 de esas estructuras narrativas, que es lo que he hecho en este cuaderno de aquí. Entonces cada uno de estos fragmentos pues se lo doy tal cual viene en el PDF del libro, lo he copiado y lo he pegado directamente de mis libros de Amazon y le indico pues qué tipo de fragmento, qué tipo de estructura narrativa es esa. Seguramente 50 pues sería poco y tendría mejor resultado si añadirais más fragmentos y le diera más ejemplos. Pero bueno, esto tiene un trabajo considerable, un tiempo que he tenido que emplear
y 50 pues pareció un número suficiente. Bueno, pues con estos 50 fragmentos lo que hago es generar un fichero Excel que luego paso a CSV y he entrenado a este agente planificador. ¿Vale? Y aquí pues tendríamos cómo este agente planificador en este caso pues decide que el siguiente trozo, el siguiente avance pertenece al capítulo 1, toma la descripción del capítulo del plan general que hemos hecho y me va a separar este capítulo en acciones narrativas, ¿vale? Estas estructuras narrativas pues van a ser, por ejemplo, descripciones de escenario, van a ser narraciones omniscientes, van a ser diálogos, va a ser una narración introspectiva, pues estas son las estructuras narrativas que ha aprendido gracias a esos 50 fragmentos. Y bueno, lo interesante de esto es que si volvemos al paso 2 y cambiamos el leitmotiv de la historia, por ejemplo, ahora pues sería cuando una pequeña pieza no encaja, puede que todo el puzzle esté mal y deba volver a plantearlo, pues eso va a alterar la planificación general y también la planificación del capítulo. ¿Vale? Entonces podemos ver cómo al cambiar ahí, pues ahora se nos da otra planificación de capítulo que pues gira alrededor de un misterio, un diario, algo que ocurre en el pasado, un personaje que aparece de forma inesperada, un artefacto misterioso. Entonces se ve más la idea del leitmotiv de un puzzle que poco a poco se va construyendo y nos va dando piezas para descubrir al final pues en este caso pues entiendo que al traidor o lo que estaba escondido y se nos ha ido enseñando poco a poco durante la trama. Esta trama, en este plan general podríamos editarlo como hemos hecho antes, podemos aceptarlo tal cual y si ahora le pedimos el avance que sería el principio del primer capítulo, pues la planificación de capítulo ha cambiado totalmente. Ahora, por ejemplo, hay una narración en tercera persona de la protagonista, después hay una descripción del lugar, se nos habla de Los Ángeles, de un sitio concreto. Esto ha venido por el RAG, una sala de concierto, al parecer. Y pues bueno, pues al final se acaba encontrando el diario, hay una descripción del diario y todo lo que es el texto que se genera ahora es totalmente distinto. Vemos también que en ambos casos la trama difiere totalmente de lo que es la sinopsis inicial, que era pues la sinopsis de la película, ¿no? Y aunque sí que hay ciertos datos que se trasladan al relato, pues inevitablemente lo asocia con lo que conoce de la película, pero es lo suficientemente creativo como para que eso al final, incluso ya en el primer capítulo, se vea muy, muy mitigado. Y bueno, a partir de aquí, pues yo podría aceptar el plan de capítulo o editarlo, ¿vale? Entonces yo podría editarlo y hacer aquí los cambios que considere. Por ejemplo, no quiero que sea Andrea la que reflexione, sino quiero que sea un personaje desconocido. Pues cambiaría ahí ese dato. Ahora guardaría y aceptaría el plan de capítulo. Y ya vemos que se me activa aquí la opción de crear el avance y hacer avanzar la historia. Dándole ahí, pues lo que se me presenta ahora es el primer texto que me propone el planificador. En este caso sería el planificador que se ha entrenado a partir de esas figuras narrativas que hemos sacado de los libros. Entonces él sabe, tiene el guión de las figuras que tiene que desarrollar y lo que va a hacer pues es generar el contenido para cada una de esas escenas de esos actos que tienen ese guión del primer capítulo. Vale, entonces tendríamos todo lo que se generó en el paso 1, el prólogo, la introducción y a partir de aquí se nos hace la propuesta de avance. En este caso sería el misterioso diario y si recordamos empezaba hablando de Los Ángeles y de la sala de conciertos Disney, que es esta descripción que tenemos por aquí, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos el diálogo y vemos que se hace correctamente y podríamos aceptar el avance, podemos editarlo como hemos hecho antes para cambiar algo a mano
O la opción que he añadido, que creo que es más interesante, es la de rechazar el avance. Si yo rechazo el avance, entonces se me abre aquí un campo en el que puedo escribir cuál es el cambio que quiero introducir o cuál es el motivo del rechazo. Entonces puedo decirle aquí, pues mira, quiero que no hagas mención a Terminators. Habla en su lugar de máquinas asesinas. ¿Vale? Pues le pedimos que elimine esa palabra, que obviamente pues suena mucho a la película, y que en su lugar pues hable de máquinas asesinas. Le solicitamos los cambios, se vuelve a llamar al planificador con el feedback del usuario y ahora nos va a proponer una versión alternativa. ¿Vale? Y si ahora buscamos la mención a los Terminators, a ver si la encuentro, está por aquí en medio. Vamos a intentar de hacer un buscar por máquinas. Aquí vemos como dice una máquina asesina está cerca, ¿vale? Ya no habla de Terminator, luego ha aplicado correctamente los cambios que queríamos. Ahora podríamos aceptar el avance y lo que va a hacer pues es guardar el nuevo relato con este cambio con secuencia 1, ¿vale? Y creo que ahora mismo debe dar un error porque aún no he creado esa SQL. Entonces supongo que dará un error, pero lo que haría es integrar este texto aquí arriba y grabarlo en la base de datos. Y este proceso sería iterativo. Es decir, que yo podría de nuevo darle a avanzar la historia y continuar el capítulo 1, hacer los cambios, aceptar, avanzar la historia y así ir completando toda la sesión hasta llegar al paso 5, que lo que haría es guardar todos los cambios a la base de datos. ¿Vale? Vemos, por ejemplo, ahora cómo se ha integrado aquí en la historia que teníamos. Ya el capítulo 1 ya no aparece aquí contenido propuesto, sino que directamente aparece aquí contenido capítulo 1 y el texto que hemos generado con los cambios, ¿vale? ¿Y ahora qué haríamos? Pues de nuevo pedirle un nuevo avance y ir añadiendo de forma iterativa e ir creando todo el contenido del capítulo. Y si quisiéramos utilizar otra semilla, pues el proceso sería el mismo. Simplemente buscar su identificador, se lo damos aquí para que traiga todos los datos desde la base de datos. Damos a cargar y automáticamente pues me va a recuperar el trabajo tal como lo dejamos en la primera parte, en la historia del asteroide. ¿Vale? Pues ya lo tendríamos por aquí. A partir de aquí pues iríamos al paso 2, generamos el plan tentativo con la distribución de los capítulos y su descripción y luego vamos generando avance. Y si quisiéramos cargar la trama de la Antártida, pues igual. Busco aquí su código, en este caso sería este, que es además el que sale por defecto porque es la primera semilla que generé. Cargamos la historia. Y esta quizás sea la semilla más complicada, bueno, pues porque en lugar le puse que sucede en la base antártica española, que es un lugar real, hay muchos países que tienen base en la Antártida, pero claro, es un sitio que no hay mucha información en internet, ni siquiera hay página en Wikipedia, entonces es más difícil que este agente RAC sea capaz de encontrar algo simplemente googleando y tirando de Wikipedia. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos la historia, diríamos que queremos generar el plan tentativo, podríamos cambiar el leitmotiv o dejar el que carga por defecto, damos a planificar, ha cargado el mismo de antes, no ha cargado uno que dice la traición, no es la más grande, es la que viene del que viene, la mayor traición no es la más grande, es la que viene del que menos te espera. Bueno, pues entonces en esta trama claramente pues va a haber un traidor, ¿vale? Pues aquí tendríamos la distribución de capítulos, en este caso en 14 capítulos, y pues vemos que por aquí pues hay cosas extrañas que suceden, enfermedades espontáneas, y al final pues hay una lucha entre dos personajes, seguramente porque habrá un malvado, ¿no? Alguien de la base que al final acabe siendo el antagonista. Podríamos editar el plan, aceptarlo como antes
y pedirle que genere el plan de capítulo. Y aquí estaría, ¿vale? Entonces, bueno, pues el capítulo 1 empieza con una descripción detallada, después hay una situación de suspense que es una narración en tercera persona, etcétera, etcétera. Y con esto, pues igual que antes, aceptamos el plan o lo rechazamos y le pedimos que genere el avance que será el principio del primer capítulo y luego continuará a partir de ahí en las siguientes sesiones. Y ya lo tendríamos. Esto era el principio que ya teníamos de la primera fase y aquí nos propone un avance del capítulo 1 que sería el impacto. Y bueno, aquí tenemos la descripción que se nos hacía del cielo antártico, la base española hecha en acero y tecnología que desafía los vientos helados. Y luego por aquí pues la situación de tensión que seguramente será esto. Algo se oculta bajo la nieve, suena el GPS, María se apresura a tal y cual, pues esto es la situación de tensión y se nos da la opción de editarlo o de rechazarlo haciendo alguna aportación. Por ejemplo, yo podría decir que aún no quiero presentar al personaje de Hugo, entonces sería tan fácil como rechazar el avance y decirle aquí es demasiado pronto para presentar al personaje de Hugo. Solicitamos los cambios y eso va a hacer que automáticamente pues saque a Hugo del capítulo. ¿Vale? Con lo que esta frase María y Hugo discuten pues tiene que verse alterada porque ya esta discusión no toma lugar en este capítulo. Y ahí lo vemos, ¿vale? En lugar de Hugo, pues ahora aparece por aquí Alejandro. Bueno, y por supuesto todo esto, pues que estoy viendo aquí, pues tal como lo vería el usuario, pues desde el código, pues lo puedo ver en la consola. Entonces aquí se crea una consola donde voy haciendo eco de todo lo que va sucediendo y aquí pues vemos, por ejemplo, cómo va variando el inventario, la lista de ubicaciones, los personajes que van apareciendo, por ejemplo, Alejandro Serrano, las propuestas que se van haciendo de avance, las correcciones, bueno, todo eso va quedando aquí en este log, ¿vale? Lo cual pues es muy realmente bueno para poder un poco debuguear y ver qué está sucediendo, lo que pensamos que está pasando. Y ya por último he editado el vídeo para añadir una cosa que me ha parecido curiosa y es que Alejandro Serrano, que es el personaje que ha añadido el planificador cuando hemos eliminado a Hugo, pues efectivamente es un bioquímico y es un biólogo, vaya, es un chaval joven, por supuesto no está en la Antártida, pero ha tomado datos reales porque esta persona pues es investigador y trabaja con colonias y con cepas de víricas y demás, y entonces pues seguramente lo ha tomado desde internet. Entonces bueno, es curioso que haya tomado un nombre de un científico español que realmente es bioquímico, es biólogo molecular y trabaja en este tipo de cosas de las que trata el libro.